Macaulay the PH, your pageant lover channel. Mag-subscribe ka na! Hello ka Reyna, welcome to my YouTube channel. Pambato ng Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana 2024 na si Michelle Arceo pinalakpakan ng mga kanyang kapwa kandidata sa bansang Bolivia kung saan gayon ginaganap ang pageant. Pinabilib kasi ni Reyna Filipinas Michelle Arceo ang kanyang mga kapwa-kandidata sa kanyang wikang Espanyola at namigay pa ito ng regalo sa kanyang kapwa-kandidata. Ating silipin at pakatutukan ang buong detalye kaya ating panuorin si Reyna Filipinas Michelle Arceo sa kanyang pamimigay ng regalo sa kanyang kapwa-kandidata. At huwag nating kalimutang suportahan na si Michelle Arceo sa kanyang journey sa Reyna Hispano-Americana 2024. Mi país, Filipinas, se llamada a Perla del Oriente. Quiero darles un pedazo de mi hogar. Hagamos más recuerdos juntas. Gracias, baby. Thank you so much. My baby doll. Perla del Oriente. Thank you, baby. Gracias. Chicas, por ser muy amables. Estoy muy feliz de conocerlos. Me siento como en casa. Mi país, Filipinas, mi país, Filipinas, se llamada a Perla del Oriente. Quiero darles un pedazo de mi hogar. Hagamos más recuerdos juntas. Un detalle de su país y les voy a explicar un poquito de qué trata. Cuéntame, Filipinas, en español. Okay. Un poquitito. Hola, so, mi país, Filipinas, es llamada la Perla del Oriente. I quiero darles Detalle. pedazo de mi hogar. Sí, muy bien. Muy bien. Hagamos más recuerdos juntos. La Perla del Oriente. I'm trying. You're beautiful, girl.